Al revés, voy a grabar con la compu y a trabajar con el celu. Bueno, buen día, ahora sí. Qué desesperación, por favor. Dicen que cansa muchísimo las videollamadas cuando no anda, te demanda como más atención. Bueno, acá estamos, ¿sí? Cuando quieran, vamos a a compatibilizar algunas ideas, algunas reglas para que ande mejor. Traten de tener los micrófonos y las cámaras silenciadas y esto va a fluir con mucha rapidez. Pero cuando alguien quiera hablar, si se anima, pongan la cámara, si charlamos es más humano y si no, también la voz. Abren el micrófono, que tienen una opción abajo a la izquierda, en el medio está cortar la llamada, que es en rojo, a la izquierda tienen el micrófono, lo abren al micrófono y me cortan, me interrumpen, ¿sí? Para que esto no sea como un programa de radio, para que sea más una clase de repaso. Yo de todas formas fui reuniendo preguntas que hicieron por la plataforma de correo para ir armando el repaso. Y eso sirvió muchísimo, les agradezco porque dejó en evidencia qué temas había que profundizar. Sobre todo, ¿saben qué? Cuando empezamos con los trabajos. A ver, Nahuel quiere hablar, Nahuel quiere decir algo, que se unió a la conversación, ¿puede ser? ¿O es un cartelito que me aparece así? No pregunten, abran el micrófono y digan profe tal cosa o Ramiro, lo que sea, y hablan. Voy a contarles lo que venía diciéndoles. Estas preguntas que hicieron por mensaje, por correo, también mostraron que hubo más dificultades con el trabajo práctico 2, que era un texto un poco complejo, el de Brownstein, y no lo llegamos a explicar en detalle. Vieron que empezamos a dar la materia aprendiendo el equipo docente también a usar los recursos, a manejarnos con las redes sociales, con los recursos de videoconferencia. Primero la profesora empezó con los teóricos escritos y eso no da mucho margen para explicar algunos temas. Y yo también, a través de los trabajos prácticos y leyéndoles. Ahora con la videollamada y la última clase que tuvimos, que expliqué el texto de Freud, bueno, tenemos más recursos, ¿sí? Eh, la idea a partir de ahora sería que les cuente cómo va a ser el parcial domiciliario, en qué va a consistir, cómo va a ser la metodología, la fecha, el tiempo que tienen para hacerlo, y a partir de ahí, después ya meternos de lleno con lo que es el repaso en cuanto a contenidos, ¿sí? De la unidad especial, de la unidad uno y de la unidad 2 solamente el texto de Freud entra, que es lo que vimos, ¿sí? En otras palabras, el trabajo práctico uno, el 2, el 3 y la guía del trabajo práctico que era opcional entregarla. Bueno, se trata de una herramienta que utilizamos que se llama control de lectura en la cátedra, que es una forma de tener un seguimiento más detallado de cómo van con los textos, que no se atrasen mucho, que no vayan dejando mucho material para el parcial final de la cursada y promoción. Y es una idea, una excusa que inventamos, o que ya estaba inventada quizás, para que vayan y vuelvan del texto al programa de la materia, del texto a los ejes, ¿sí? Como ya trabajaron en grupo o individualmente en los TP1, 2 y 3, los textos ya los tienen leídos. Ahora en el parcial control de lectura se le pone parcial porque también si está aprobado siguen en carrera para rendir el siguiente parcial y promocionar. Y es un parcial que nunca se desaprueba, porque si tienen algo que es un error importante o algo no se entendió del todo bien, yo se los marco y solamente eso ustedes después tienen que corregir y volver a entregar para que este primer parcial control de lectura esté aprobado. Se le dice parcial porque cuenta como un documento para la promoción, pero es un control de lectura porque las consignas van a ser, por ejemplo, en el texto de Nota sobre el concepto de inconsciente de Sigmund Freud, identifique los párrafos en los cuales el autor da cuenta de la existencia del inconsciente. Se les va a pedir que citen correctamente, es decir,
que vayan al texto, encuentren esos párrafos que quizás ya los tenían subrayados cuando hicieron la guía 4, y que cuando los citen, eso es identificarlo, y es después cortar y pegar. Ahora más todavía que está todo digitalizado, ¿sí? Antes con la fotocopia era transcribir. Es cortar y pegar y poner entre comillas, y al final de las comillas cuando cierran, de qué texto es, el nombre del autor y la página. Ya sabemos que si la pregunta es sobre Freud va a ser un texto de Freud, pero es importante citar correctamente para que se pueda diferenciar de sus palabras si lo dicen ustedes o lo dice el autor. En esta primera parte del control de lectura no se les va a pedir que ustedes escriban su propia opinión, su conceptualización, es cortar y pegar. Aclaro esto porque a veces escriben o trabajan de más o explican ustedes antes de citar, y es solamente citar, es copiar y pegar. Y citar de dónde es que tomaron esto, ¿sí? Y después de estas preguntas de control de lectura, van a haber 2 o 3 preguntas que van a estar más ligadas al proceso de su propio tránsito por lo que viene siendo hasta ahora la materia, incluyendo los teóricos de la profesora titular, ¿sí? Incluyendo lo que fue subiendo María Laura en cuanto a principio escritos, después PowerPoint y después una clase ya grabada en Zoom, de una videoconferencia. Eso va a ser 2 o 3 preguntas que no van a ser cortar y pegar, van a ser más ustedes en grupo, compartir opiniones, discutir o acordar o estar en desacuerdo y argumentarlo y escribirlo, ¿sí? No muy extenso, pero escribir, por ejemplo, qué idea, a partir de los textos que trabajaron y de los teóricos, qué idea tienen de la subjetividad del capitalismo, por ejemplo, ¿no? ¿Vieron? Es algo a desarrollar mínimamente, ya no se trata de preguntas de cortar y pegar. Por eso también la idea de que trabajan en grupo es para que se enriquezcan del intercambio, se encuentren con miradas distintas o similares, y a partir de ahí de hablar, lo más rico va a ser sobre todo lo que nos vamos a perder un poco, que van a ser sus discusiones. Por ahí están con la compu abierta o con el celu, y en otra ventana del celu están en videollamada o en llamada, opinando, entre 3 o 4, si no estás un barullo, y bueno, diciendo, no, para mí es tal cosa, fíjense tal otra, bueno, lo podemos pensar desde acá. Eso es lo que para la cátedra va a ser más rico, que ustedes puedan esa discusión plasmar en un documento de Word y entregar, ¿sí? Entregar cómo, se les va a subir o a mandar por correo las preguntas de control de lectura, estas 2 o 3 que tienen que ver más con la articulación de prácticos y teóricos, y que van a poder la parte de teóricos repasar. Yo les voy a mandar hoy también, o está subido en la página, una videoconferencia de Zoom para que se sumen a las 2 de la tarde con la profesora titular, que va a ser un horario de consulta y repaso. Y a la tarde va a haber otro horario, no lo tengo ahora presente, pero todo lo que no tengo presente siempre está en el aula web, está subido. Entonces, con ella van a repasar de los teóricos que dio, esto que subió escrito y la videoconferencia de Zoom, más algún PowerPoint, van a poder repasar lo que ella dio, que no son los mismos tal cual textos de prácticos. Algunos son iguales, otros agrega. Pero volviendo a esto de la metodología, van a recibir a las 8 de la mañana por correo el parcial con las consignas, y lo van a poder entregar a las 11 o hasta las 11, por ahí lo pueden entregar antes, ¿sí? Van a tener 3 horas. ¿Hasta acá alguna pregunta? Hago un silencio. ¿Hasta acá alguna pregunta que tengan? Sí. Bien, bueno, justo antes hice esta pausa para pasar a ese tema, bueno, al tema de los grupos, que no es menor, ¿no? ¿Alguien más tiene
Supongo que no sos la única que ha trabajado individual hasta ahora y un poco esto tiene que ver con algo, sí, sí, claro. Bueno, sí, yo también me lo fueron planteando por mensaje de correo a esta inquietud de poder agruparse. Hace poquito armé un grupo con personas que estaban con la misma inquietud y ya son cuatro. Pero esto tiene mucho que ver con que no nos pudimos ni presentar. Esto de la cursada virtual, por lo menos yo no le encontré la vuelta como para que podamos armar grupos desde la primera clase, ¿sí? Estaba con la sala de chat, después vi que estaba desierta la sala de chat y los textos requerían videollamada, videoconferencia. Bueno, fíjense que vamos como corriendo obstáculos hasta que se conecta la gente. Yo encuentro fluidez con la conectividad y esto de los grupos quedó un poco relegado. Me parece importantísimo que lo planteen. Y a mí se me ocurrió lo siguiente. Después de esta clase, si ustedes ya se van hablando ahora o por el chat, genial, se van poniendo de a dos, de a tres o de a cuatro. Mejor de a tres o cuatro, ¿sí? Pero si se ponen de a dos y hay otra dupla, ya son cuatro y se juntan. Pero si hay alguien que quiere, bueno, escribirme por correo y decirme yo estoy trabajando sola o estoy trabajando solo, yo junto esos correos y voy armando grupos. Es un poco forzado, ¿no? Que yo, sin conocerles tanto, porque por un criterio un poco arbitrario, arme estos grupos. Pero por ahí, ante esta situación que no tenemos posibilidad de ni siquiera hacer un juego para agruparnos, como yo por lo menos planteo hacer, con alguna dinámica grupal, por ahí es una alternativa dentro de lo que son las posibilidades, ¿sí? Así que quien hasta ahora no tiene grupo y quiera trabajar en grupo, porque puede ser que alguien, por X motivo, XXX, que motivos o dificultades no son escasas en estos momentos, quiera trabajar individual, bueno, no hay problema, pero por una cuestión excepcional se acepta que alguien trabaje individual y no nos lo cuenta, ¿sí? Pero si no es un trabajo en grupo, por esto que les explicaba, que está pensado para que sea en grupo, para que haya discusión y un poco de debate entre ustedes. Así que quienes no tengan grupo, yo reúno esos mensajes de correo que me manden y voy armando los grupos. Les vuelvo a mandar un mail con dos o tres personas más en el mail para que a partir de ahí que figuren los nombres puedan empezar a intercambiar. ¿Sí? Así ya hice hoy esta mañana con un grupo de compas. Hasta acá la cuestión de los grupos. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta de metodología del parcial, si no entendió algo, tiene una duda, la puede hacer ahora y si no, pasamos a la parte más de contenido. Bueno, mientras tanto aprovecho a cebarme un mate. Vamos 15 minutos desde que me cambié el celu y salí de la compu. Bueno, después de estos 15 minutos de trabajar un poco la forma del parcial, vamos al contenido, ¿sí? Contenido, bibliografía a la que les envié por mail, que entra, que es lo que figura como bibliografía de los trabajos prácticos, parte especial, de la unidad 1, de la unidad 2, la guía. Son 3 trabajos prácticos y una guía. En el trabajo práctico 1, unidad especial, una compa me hizo una pregunta que es interesante. Figura como bibliografía la ley de salud mental. Pero ¿qué pasó? Hubo un error, se nos descompaginó y no la llegamos a incluir en la consigna del trabajo práctico 1, por ende ustedes no la trabajaron a la ley de salud mental. Entonces, como no la trabajamos, figura, pero no la incluimos en la consigna del trabajo práctico 1, para que ustedes la usen para trabajar, no va a entrar como material en esta unidad especial. ¿Sí? No la vamos a tomar ni a preguntar o pedir que rastreen nada de la ley de salud mental. Pero de paso les cuento y aprovecho para ya introducirme en lo que es el contenido de esta unidad especial. Fíjense que en esta unidad especial están los códigos de ética profesional, de psicología y trabajo social, está el estatuto universitario, que decía fragmentos seleccionados,
pero entró todo en el estatuto universitario, lo cual hizo que ustedes vayan recortando distintos aspectos que les parecían relevantes. A mí me pareció muy interesante. Y lo que figura, que puede generar malentendido, la ley de salud mental. Todo este material tiene un eje conductor, tiene un hilo conductor, que son los derechos humanos, ¿sí? En la ley de salud mental, para empezar por lo que menos trabajado tenemos, pero que aclaro no entra en el parcial, en la ley de salud mental, ley de salud mental y adicciones, no es una ley de la psicología, es una ley que regula la intervención en problemáticas de salud mental y consumo, que puede servir de marco para las intervenciones de muchas disciplinas, tanto como el trabajo social y la psicología, que intervienen en estas problemáticas. Y lo interesante de esta ley, que la hace compatible con los códigos de ética y con el estatuto universitario, es que tiene una perspectiva de derechos, que recorta a una persona desde una visión, contempla, más que recorta, contempla a la persona y a las comunidades desde una mirada que tiene en cuenta los derechos humanos. Entonces, asocia la salud con la posibilidad de tener garantizados los derechos humanos. Una persona que no tiene garantizados determinados derechos no alcanza la salud mental, ¿sí? Entonces, es pensar a partir de ahí las intervenciones en pos de garantizar esos derechos, garantizar el derecho a una vivienda digna y cómo relacionar una persona con esa problemática o con la problemática de la educación y la salud. Entonces abre una perspectiva, es un paradigma distinto a otro tipo, a las leyes anteriores que había, que regulaban el ejercicio de la profesión, que incluye también una mirada comunitaria y hasta introduce la figura de acompañantes terapéuticos para lidiar, para paliar las internaciones, ¿sí? Para que la persona se pueda recuperar en comunidad desde los vínculos, no tenga una internación prolongada y después de esa internación o no salga nunca o no pueda revincularse a la sociedad. No me quiero ir mucho por las ramas, pero en esta unidad especial el eje importante en lo que a ustedes se les puede pedir que rastreen, que identifiquen, es a todos los artículos de los códigos de ética que tengan que ver con restituir, ¿sí? Con intervenir en cuanto a derechos humanos de las personas o de las comunidades. Y en ese sentido, hay un lugar de encuentro entre trabajo social y psicología. Hay una posible articulación entre ambas disciplinas. Que esto un poquito lo vimos en el trabajo práctico cuando hablábamos de las notas de página que hacían alusión a la situación de las personas más vulnerables o en situación de vulnerabilidad ante la pandemia y muchos de ustedes hablaban de que esas personas también estaban en situación de vulnerabilidad mucho antes de la pandemia, de la cuarentena, y que esto no hacía más que agravar esa situación o mostrar aún más. Y las intervenciones que ustedes proponían eran totalmente compatibles, hacerlas desde un equipo interdisciplinario, ¿sí? Que tuvieran como foco, como eje, como objetivo común, intervenir en pos de restituir determinados derechos, garantizar determinados derechos que estén, y a partir de allí el cómo, bueno, las herramientas de trabajo social son unas, las herramientas de psicología son otras, pero nunca una intervención va a pisar a la otra si apuntan en esa misma dirección. Lo mismo con la serie de El Marginal, que la verdad que es una serie interesante para pensar más que lo que hacen desde las profesiones por ahí, lo que se podría hacer de otra manera, o los derechos que no se garantizan o que se violan con el ejercicio profesional. Ahí también ustedes hicieron una producción que en todas las devoluciones que hice, tanto individuales como algunas que fueron más grupales, dejé en claro que la interdisciplina es a partir de pensar una perspectiva común de derechos, ¿sí? Lo mismo podemos pensar con el estatuto universitario, que es la usina generadora de pensamiento y de profesionales en la universidad, pero no solamente que forma profesionales con perspectiva de derechos, como lo estamos haciendo en este momento ahora, sino también desde el rol de la universidad en la comunidad, de devolver o estar trabajando en pos de restituir determinados derechos vulnerados, de aportar a la comunidad
desarrollos y lo que son las prácticas de extensión. La cátedra tiene prácticas de extensión en relación a derechos humanos en articulación con el FINES, el programa de finalidad de la educación secundaria, y, y también lo que es la perspectiva de, bueno, de educación sexual integral de la ESI. Y también la universidad, leí en varios trabajos que ustedes recortaban desde el preámbulo, ¿sí? Muchos aspectos que estaban ligados a los derechos humanos, y desde que la universidad también, y no pasa en todas las universidades del mundo, nuestra universidad siempre se proclama en pos de los derechos humanos, no solamente haciendo un reconocimiento que es un montón también, como ha pasado en nuestra facultad a una de las madres de Plaza de Mayo por su trayectoria, su lucha, sino también de manera manifiesta cuando sucede algo como pasó con Santiago Maldonado, poder, y ahí es un ejemplo también de no respeto de su dignidad humana, de sus derechos de una persona y de un grupo, de la gente con la que él estaba, la facultad se pronuncia, ¿sí? Se tiene la obligación de pronunciarse cuando hay una falta o cuando hay una vulneración de derechos, y posicionarse de esa manera, desde esa perspectiva. Esto en cuanto a pensar que la profesión es un saber encarnado, un saber que de la unidad 1 y 2 empezamos a descubrir, en el caso de la psicología como ciencia, ¿qué es la psicología? La profesión es ese saber encarnado aplicado, ¿sí? Que interviene directamente sobre la realidad y que está regulado, ¿sí? Por un código de ética. La ética como posicionamiento frente a lo que va a realizar ese profesional o esas profesionales desde una perspectiva de derechos. Que fíjense que está en ambos códigos. Entonces, estamos cursando una materia en la que vemos contenido, pero también cómo ese contenido se apropia por profesionales y se aplica. En la última unidad, cuando veamos la unidad 4, vamos a tratar de hacer una relación entre esta parte especial y la última unidad, como si fuera que pudiéramos unir una parte de ejercicio profesional, que es por donde empezamos, con herramientas que tienen la posibilidad de brindarles a ustedes intervenciones en los grupos de las comunidades y poder unir las problemáticas con la subjetividad y cómo intervenir desde la psicología tomando herramientas y trabajo social. Hasta acá tenemos la unidad especial. Ejemplo de nuevo, rastreé fragmentos o párrafos del estatuto universitario que vinculen a la universidad con los derechos humanos. Rastreé, identifique párrafos o fragmentos que vinculen práctica profesional y derechos humanos. Rastreé, identifique artículos, párrafos que puedan permitir pensar una interdisciplina, por ejemplo, en los códigos de ética. La idea es que los tengan más o menos subrayados o marcados con el Word, con color, a esto que les voy contando, a esta perspectiva de derechos en este material. No hace falta la ley de salud mental, pero igual se los conté, para que cuando sea la pregunta o lean las preguntas con las que se encuentren ya lo tengan rápidamente identificado. Esto es más de la metodología de parcial domiciliario. Hasta acá, ¿alguna duda de la unidad especial? Hago un silencio, me sirvo un mate y pasamos a la unidad 1 de Brownstein y Yago Franco. Me fijo en el chat si alguien escribe algo. La estoy grabando, sí, no estoy grabando para YouTube, sino para un audio que les pueda enviar tipo podcast, un poco largo. Evelyn no podía escuchar nada, bueno, esperemos que se pueda mejorar el problema de sonido. Como hay un silencio, entiendo que no quedó nada para preguntar de la unidad especial, ¿sí? Vamos a pasar a la unidad 1, donde recibí varias consultas. Para empezar por el texto de Brownstein. Me voy a seguir un poco atajando, diciendo, bueno, que es entendible que tengan estas dudas porque la verdad que recibieron un trabajo, unas consignas y tuvieron que responderlas y no hubo mucha explicación de mi parte del autor, más que lo que intenté
transmitir en la consigna o apenas introducir con un video de un Brownstein ya viejito, ya más grande, mayor. Les cuento un poquito para que se vaya entendiendo. Voy a empezar por Brownstein y después vamos a seguir por Yago Franco, que creo que ahí pudieron trabajar mucho más. Cuando se habla de capitalismo y subjetividad, me parece que es un terreno más conocido por ustedes, que tienen más herramientas también para entrar a la subjetividad desde lo que es el capitalismo, que lo vienen trabajando en otras materias. Bueno, vamos a ir por Brownstein. Las carreras de psicología en Argentina, como tales, empezaron a fundarse en el año 1957-1959, ¿sí? Y en el año 63-64 empieza a hacer una carrera más atravesada por el psicoanálisis, cuando José Blecher, que era psicoanalista y comunista, médico, toma el cargo de profesor titular de Psicología 1 en la UBA y habla de la psicología desde una mirada o enfoque psicoanalítico, ¿sí? Entonces, escribe Psicología de la Conducta, publica en el año 63 y habla de la psicología, de qué se trata la psicología, qué estudia, cuáles son los campos, el enfoque, el objeto de estudio de la psicología. Este texto lo veíamos antes en los prácticos, pero ahora hicimos una síntesis y quedó afuera, porque bueno, en la modalidad de aula virtual elegimos no dar tantos textos, sino poder profundizar los que seleccionamos. ¿Pero por qué lo traigo a José Blecher? Porque es el primer médico psicoanalista que introduce al psicoanálisis en la formación de grado de psicología, ¿sí? No siempre las psicólogas y los psicólogos hablaban, leían, trabajaban desde el psicoanálisis, ¿sí? En sus comienzos no. Sus comienzos, bueno, a los 5 años de haber nacido la carrera ya estaba Blecher hablando de psicoanálisis, ¿sí? Y haciendo ese cruce entre psicoanálisis y psicología. ¿Qué pasa? 10 años después, que ya empiezan a haber egresadas y egresades de psicología, en el año 72, 73, Brownstein, cordobés, superdotado de chico, se recibió de médico a los 22 años. Brownstein concursa al cargo en Córdoba, en la Universidad de Psicología de Córdoba, para ser profesor de psicología y lo pierde de manera un poco fraudulenta, o no le califican algunas cuestiones que había presentado, y la FUL de Córdoba, la Federación Universitaria de Córdoba, que está atenta a esta situación y que conocía el recorrido de Brownstein como psicoanalista, médico y filomarxista, ¿sí? Que contemplaba lo social, no era ajeno a la época, años 60, años 70, no estábamos en la época de Yago Franco, capitalismo subjetivo, estábamos en otra época, en la época de las revoluciones, de la revolución cubana muy fresca, de revoluciones en África, en Asia, en un desarrollo del capitalismo distinto del que encontramos ahora, ¿sí? Y Brownstein escribe un libro que se llama Psicología, Ideología y Ciencia, para dar respuesta a la pregunta de qué entienden los psicólogos por psicología. Como ya había psicólogos, ya había empezado a producirse el ejercicio profesional, él hace este libro y tratando de responder a qué entienden los psicólogos por psicología, en este segundo capítulo, y lo titula como Psicología, Ideología y Ciencia. Ya hablar de ideología y de ciencia, de esa discusión, también es un planteo que viene del materialismo histórico. Entonces, en este capítulo 2, es interesante si algún día tienen tiempo leer el 1, pero en este capítulo 2, que es bastante extenso, con el cuadro que les pedimos que rellenaran, tratamos de hacer un embudo de lo que nos parecía como importante para organizar y que no se disperse tanto el abordaje del material, pero fíjense que tiene una estructura el texto. Yo les voy a contar la estructura que tiene para que nos podamos focalizar en lo que a mi modo de entender y de la cátedra es lo que ustedes por ahí pueden retener o quedarse como una herramienta para pensar a la psicología de las corrientes. Tiene una estructura el texto en la cual la Federación de Córdoba logró que a Brownstein le diera una oportunidad de reconcursar y quedar como profesor titular. Después Brownstein, por cuestiones políticas y sus formas de pensar y su ideología, es perseguido por la dictadura y se logra exiliar a México, ¿sí? Después se fue a España y vive en España al día de hoy.
el texto tiene una estructura que empieza mareando un poco, porque, bueno, plantea la idea de que hay muchas psicologías y hace un recuento de cómo es caracterizada la psicología y el objeto de estudio de la psicología en distintas universidades del mundo. En Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Argentina con Blecher, ¿qué más? En muchos lugares y, y va haciendo una síntesis que es interesante y va formalizando esa síntesis diciendo, bueno, yo las voy a agrupar a estas definiciones que encuentro, hace como un diagnóstico de la situación, ¿sí? En los años 60, principios de los 70, de qué se entendía por psicología en distintas facultades del mundo. Es como si ahora vamos a hablar de qué es el trabajo social. Y bueno, yo les voy a hablar del trabajo social en Uruguay, del trabajo social cómo es caracterizado, por ejemplo, en Francia, cómo es caracterizado el trabajo social en Estados Unidos. Bueno, Bloustein hace algo parecido con la psicología. Y cuando termina ese primer apartado, hace una síntesis y dice, les voy a agrupar a estas definiciones según cómo recortan su objeto de estudio. ¿Sí? Entonces, hace una clasificación en objetos poco definidos o difusos como alma, que después dice, bueno, pero ¿qué es el alma? Y tampoco definen el alma. Entonces dice, bueno, son definiciones de objetos tautológicas, que lo que dicen como definiciones se explica a sí misma, ¿no? La psicología estudia el alma, ¿y el alma qué es? El alma es lo que estudia la psicología. Eso, por ejemplo, es una tautología. Otras que no son claras, son difusas, otras formas de definir a la psicología. Y bueno, lo que a él le interesa son las que son poco claras o difusas, que es como un tercer grupo de formas de definir a la psicología, que él lo resume o lo caracteriza como lo que es la psicología académica. Y a partir de ahí va clarificando un poco esta melange, esta ensalada, y dice, bueno, dentro de lo que es la psicología académica, tenemos dos escuelas. La de la psicología académica, que están las academias, de ahí viene académica, y que es aquella que toma como objeto de estudio a la conciencia y explica cómo toma de objeto de estudio a la conciencia y de sobre qué fundamentos filosóficos se basa, que es en el racionalismo de René Descartes. Y por otro lado está también dentro de la psicología académica lo que es la psicología de la conducta. Entonces, a partir de ahí el texto empieza a dividirse en dos apartados. Uno es crítica a la conciencia, al objeto de estudio de la psicología como la conciencia, y otro es crítica al objeto de estudio que es la conducta. Una es la psicología de la conciencia, otra es el conductismo. Y por último, el que es psicoanalista hace unas reflexiones epistemológicas de las cuales deviene, en la crítica a la psicología académica que está integrada por estas dos, psicología de la conciencia y psicología de la conducta, él propone una síntesis superadora desde su crítica epistemológica, que tiene que ver con el conocimiento de cómo es o no una disciplina científica o no, propone el psicoanálisis, ¿sí? Y explica por qué el psicoanálisis para él es una ciencia. Hasta acá parece un teórico, perdona, no es un poco, no es el estilo, pero si nadie me corta, sigue siendo un teórico, pero bueno, por ahí no viene mal que les hable un poquito de Bloustein y que al final les diga qué va a entrar de Bloustein para que tampoco se pierdan mucho o abarquen demasiado. Pero esto era necesario como para ubicar, ¿sí? Esa es la estructura del texto. Ahora, dentro de la estructura del texto, si empezamos a hilar un poquito más fino, lo que se les va a pedir es que traten de identificar, registrar y transcribir párrafos en los cuales Bloustein haga una crítica de la psicología de la conciencia y qué critica de la psicología de la conciencia, o que identifiquen y luego transcriban y citen correctamente dónde Bloustein o en qué párrafos hace una crítica de la psicología de la conducta y por qué. ¿Se entiende? Y por ejemplo, puede ser más finito, pero si lo explicamos bien o no, depende que entre o no en el parcial, con de lectura, ¿qué propone respecto del psicoanálisis? Bloustein.
para decir que por ahí sí es una ciencia. Este tema de si es una ciencia o no es una ciencia, yo se los voy a explicar porque para mí es importante y tiene mucha vigencia en la actualidad, aunque este texto haya sido escrito en los años 70, ¿sí? Hay un compañero que me preguntaba, no sé si está conectado ahora, que vio los ejes del programa, ¿qué es esto de la concepción de sujeto en las corrientes? Muy buena la pregunta, creo que fue Nahuel. Esta pregunta tiene implícita una lectura de Foucault, de Michel Foucault. No sé si lo escucharon nombrar, lo vieron en filosofía o leyeron artículos. Hay un artículo ahora de Paul Preciado que se llama Vigilar y castigar en tiempos de pandemia, que es muy interesante y retoma muchos aportes de Foucault. Foucault se lo puede leer en Control Social, en Historia de la Sexualidad, se lo puede leer como Antropología del Saber o el estudio de la biopolítica. Y cuando Foucault habla de un dispositivo, por ahí lo van a ver institucional, es un poco el conjunto de normas, de aspectos edilicios y de reglas simbólicas que, que hacen a una institución y a un dispositivo que tiene que ver con una forma de atender un problema, de trabajar una problemática. ¿Sí? Para eso a veces se arma una institución, para eso hay un ministerio, para eso hay una organización, para eso hay un programa para ejecutar. Y, y la idea, el presupuesto es que cada dispositivo tiene implícita una concepción de sujeto. ¿Sí? Cuando yo les hablaba de la ley en la unidad especial, si estamos hablando de una ley que se llama Ley de Salud Mental y Adicciones, no estamos hablando de una ley que diga ley de psicología o ley de los psicólogos o las psicólogas. Estamos hablando de un dispositivo como es esta ley, que ya por el nombre que es abierto e inclusivo, ya está concibiendo el trabajo interdisciplinario. Ya hay implícita una concepción de trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque hay implícita y explícitamente dicho una concepción de la salud mental como un campo de problemáticas complejo que se requiere trabajar de manera integral, y como es complejo e integral también el abordaje es interdisciplinario, ¿sí? No lo reduce a algo sencillo. Un dispositivo, cuando hablábamos antes de la ley, no de niñez, sino de la ley del menor, que tenía que ir preso si estaba libre en la calle, era menor ahí no había ninguna perspectiva de derechos. Ahí había una concepción de la niñez, ¿sí? Totalmente distinta a la que hay ahora con la ley de niñez, que tiene que ver más con una perspectiva de derechos y que la persona sea sujeto, ¿sí? No objeto de la ley o objeto de cuidados. Hay concepciones distintas. Si un gobierno, por ejemplo, hace leyes y gobierna para que la gente tenga un nivel de consumo o la gente, digamos, cumpla con determinadas normas, estamos hablando de una concepción implícita de sujeto, ¿sí? Están concibiendo un sujeto que supone que ya cuenta con un montón de cuestiones y que va a consumir. Ahora, si hablamos de un gobierno con una perspectiva de inclusión, que contemple a la gente que no tiene y entienda que la gente que no tiene los derechos garantizados es por una cuestión de corresponsabilidad social, por una cuestión histórica de desigualdades o de lucha de clases, estamos hablando de una concepción de sujeto distinta de ese gobierno y en función de eso hace las leyes y gobierna de una manera distinta. Entonces, volviendo, la concepción de sujeto en las corrientes tiene que ver con la idea que tienen o que suponen que es una persona. La concepción de sujeto de la psicología de la conciencia es, a partir de su posicionamiento filosófico en base a la lectura de las preguntas que había hecho Descartes, el pienso, luego existo, es pensar las intervenciones de la psicología de la conciencia suponiendo un sujeto que tiene conciencia y que es casi todo conciencia, que es todo conciencia y que desde la conciencia se puede crear un método para intervenir y investigar e indagar a través de la introspección las facultades mentales y los estados y medirlos en un laboratorio incluso. Ahora, cuando hablamos de la concepción de sujeto del conductismo, partimos de preceptos filosóficos empiristas, de que todo lo que sucede es en base a la percepción
que tenemos de los sentidos, el empirismo, contempla lo que no es el pensar y existir. Es existir porque veo algo que lo puedo percibir con mis sentidos y por ende cualquier aporte o descubrimiento tiene que ser posible de ser reproducido en un laboratorio, con una concepción positivista, mecanicista de la realidad, y por eso el enfoque es de la conducta observable. Entonces la concepción de sujeto que tienen es, piensan que existe una persona que sus conductas, que la persona es lo que las conductas muestran y están a la vista, y a partir de ahí construyen su teoría, la psicología de la conducta, para intervenir, y esto lo vemos reflejado en el ejemplo que era complejísimo de la noticia del surfista, ¿no? Cuando vemos la conducta del surfista que no respetó las leyes, las normas de la cuarentena, de los decretos del presidente, y vuelve con su tabla de surf al país y quiere ya ir a la playa y lo detiene la policía y no da cuenta de más que explicar que quería irse a la playa. A ver, cuando interviene un psicólogo inventado por nosotros, de la psicología de la conciencia, ya el sujeto de la psicología de la conciencia es una determinada persona, un determinado surfista. El sujeto que va a tener implícito la psicología de la conducta es otro surfista, que está más vinculado a la conducta. Y ni les cuento, ni les digo el sujeto implícito, el surfista, que tiene el psicoanálisis. Pareciera, por las concepciones distintas del sujeto que tienen y por la forma de intervenir, que son tres personas distintas, ¿sí? Que son cómo se le enfoca a este surfista, porque para la psicología de la conciencia, este surfista no tiene casi conductas desadaptadas, es que su conciencia y su pensamiento no contempló la norma, o podemos seguir por ese lado. Para la psicología de la conducta, ni se pregunta si tiene o no conciencia esa persona que infringió la ley, sino que ven qué conducta hizo y en función de eso y la ley es adaptada o desadaptada, es normal o no es normal, pero conciencia casi le podríamos decir que no tiene, por poco, o no investigan. Y el surfista del psicoanálisis es una persona a la cual se le hacen preguntas a través de una entrevista que indagan si lo que hizo no tiene que ver con una cuestión sintomática relacionada con su infancia. ¿Cómo vivió su infancia? ¿Qué posición subjetiva tiene con respecto a las leyes? El sujeto surfista del psicoanálisis tiene infancia. El sujeto surfista de la psicología de la conducta no tiene infancia, por decirlo entre comillas de alguna manera, porque no lo van a contemplar, ¿sí? No lo van a considerar como un dato importante para hacer un diagnóstico o para intervenir. En ese sentido, aprovecho tu pregunta, Nahuel, de la concepción del sujeto en las distintas corrientes. También, en este sentido, María Paz también a esta temática trata de darle respuesta, lo mismo Evelyn con la unidad especial, de sus preguntas y de lo que ahora como ejemplo les voy a decir. Vamos a ir un poquito más, aprovechando que estamos acá reunidos, no se vayan, voy a tomar un mate porque me estoy quedando con la garganta seca, pero a lo último, cuando hace este apartado Braustein que dice reflexiones epistemológicas, y como él es marxista, como yo les conté, o filomarxista, contempla el materialismo histórico, contempla la posibilidad de pensar la historia para entender las problemáticas actuales, ¿sí? Porque hay una frase que dice que la estructura borra las huellas de la génesis, ¿sí? Podemos encontrar muchas respuestas a lo que pasa hoy intentando descubrir cuál es la estructura que subyace. Y eso aplica para pensar el capitalismo y no quedarnos distraídos con el último celular, con la felicidad, etcétera, sino pensar de dónde viene esto, y lo mismo con el inconsciente y la conciencia. ¿Cómo es esto que estas conductas que hacemos, si no están o si no son posibles de ser respondidas de una estructura que subyace, que es el inconsciente, ¿sí? ¿Por qué es importante este último punto de las reflexiones epistemológicas de Braustein? Porque él está interesado en tratar de descubrir si esta disciplina es científica o no. Para él una disciplina que no es científica es aquella que es ideológica. Y la ideología entendida como una copia de la realidad.
como una continuidad entre lo que se ve y lo que se dice de esa realidad, ¿sí? Hay una continuidad de conocimiento al decir, veo muchas veces tal fenómeno, lo anoto, cuento cuántas veces se repitió ese fenómeno y a partir de ahí generalizo y digo, bueno, va a haber una ley que como tantas personas salen a la calle, por ejemplo, con zapatillas, las zapatillas es el mejor calzado y es el que tiene que usar todo el mundo. Este es un ejemplo burdo, no quiero subestimar tampoco a algunas prácticas que no son científicas e ideológicas, pero si hilamos un poco más fino, por ejemplo, él critica la psicología de la conciencia, la psicología de la conducta, porque de sus observaciones y estudios de la conciencia infieren directamente que la persona va a tener tal determinada problemática o tal otra desde la conciencia, o lo mismo desde la conducta, viendo la conducta explicando cómo es esa persona o emitiendo una intervención o un juicio. Y eso es muy, pero muy, muy peligroso, porque para Brownstein, una disciplina científica, cuando hay una discontinuidad de conocimiento con la realidad, cuando lo que veo pienso que puede tener que ver con algo que no estoy viendo, que tengo que tratar de descubrir, y para ello tengo que construir conceptos que me permitan esos conceptos aprender la realidad con instrumentos, mediatizada, y a partir de ahí ya los conceptos tienen una relación entre sí, se pueden tejer relaciones, y cuando quiero volver a la realidad para intervenir, la puedo ver luego de haberme abstraído, tener una mirada más amplia que integre la totalidad de la realidad de lo que pasa. No solamente lo que veo, sino lo que pasó antes también. ¿Se entiende? Entonces, si yo me quedo con la idea de lo que veo y a partir de ahí hago una continuidad, estoy haciendo una práctica ideológica. Si yo veo a una persona que sale de una casa enorme como un palacio y digo, esa persona es de bien, hago ese juicio de valor porque deduzco que como sale de un palacio es buena, es persona de bien, es una práctica, es un juicio ideológico, es un prejuicio y si desde ahí desprendo que esa persona es normal, porque se adaptó a la sociedad y como logró alcanzar el fin que la sociedad propone, y lo estoy diciendo como si fuera un juicio psicológico que es de normalidad, que no está muy lejos de algunos documentales de Discovery Channel, entonces no estoy haciendo psicología como una práctica científica, no estoy rompiendo con la realidad pensando si hay un concepto de lo que yo estudié tiene que ver con esto. Por ejemplo, si yo veo una persona que tiene que comete un delito o que tiene un consumo problemático de una determinada sustancia, y inmediatamente puedo decir, bueno, está haciendo eso porque no quiso estudiar. No quiso, otra persona sí estudió y esta persona no estudió y además de no estudiar, no consiguió trabajo y además de no conseguir trabajo empezó a tomar alcohol y además empezó a robar. Entonces esta persona es desadaptada o su conciencia no funciona bien. Y hago un informe y estoy cayendo en lo que es la meritocracia, ¿sí? Porque otro que sí lo pudo hacer y hizo más mérito y compitió, estoy generando un juicio ideológico desde lo que puede ser la psicología de la conciencia o la psicología conductista, y no estoy contemplando el fenómeno en su totalidad, no estoy contemplando la historia de esa persona que tuvo un consumo problemático, no estoy pensando si hubo un Estado detrás que contempló todos sus derechos humanos, si tuvo garantía de una vivienda, educación y salud desde que nació, con todos sus cuidados. No estoy pensando que quizás tenga esa problemática de consumo porque tuvo una carencia primaria afectiva o que tuvo que delinquir porque o no contempló, en el delito no contempló la vida de alguien porque tampoco el Estado contempló su vida previamente, ¿sí? Entonces, todo eso sí lo puede pensar una persona que tiene recorrido por el materialismo histórico o el psicoanálisis. Cuando ves que hay un consumo problemático, no es el fin en sí mismo, eso es una consecuencia de una causa que está en otro lado, que no es visible. Ahí estoy haciendo una ruptura epistemológica con la realidad, que la tengo que buscar en otro lugar, a través de conceptos que me permitan aprender esa realidad con un instrumento. Y volver a la realidad, volver a esa persona con consumo problemático e intervenir sobre la historia, sobre la causa. Porque si yo intervengo sobre el fenómeno nada más, si yo levanto rejas porque veo delitos y no voy a apuntar a que la comunidad necesita más educación y salud, ¿quién me garantiza que no se vuelva a repetir el delito, que no haya cada vez más y más rejas? Si formamos profesionales con esa lectura, con esa concepción de sujeto,
este problema se perpetúa y siempre los discursos van a ser en pos de la inseguridad y la gente va a votar a quien es el que tenga mano más dura, más fuerte con la inseguridad. Entonces, y como profesionales, este problema se va a perpetuar y vamos a terminar siendo parches o siendo agentes de control social. No vamos a trabajar con la causa, ¿sí? No vamos a contemplar que la estructura, que es lo que vemos, borra las huellas de la génesis. No vamos a ir a buscar esa génesis para ir a trabajar el problema desde raíz. Pero sí, si hacemos una práctica científica, sí, si trabajamos con herramientas conceptuales que hagan una ruptura con la realidad, sí, si tomamos en cuenta la historia que no se ve de la persona, pero se puede indagar, pero se conocen sus efectos, sí, si contemplamos al inconsciente como una estructura que determina los fenómenos de la conciencia, que sobredetermina muchos fenómenos. La idea de idea inconsciente eficaz, por ejemplo. Pero bueno, no quiero pasar tan rápidamente a Freud. Quiero que nos quedemos con esto de lo que para el autor es importante como reflexión epistemológica y cómo lo podemos, yo traté de basarme más que nada en el ejemplo de lo que es la meritocracia, cómo por ahí un determinado país o gente de un país, población, pueblo, comunidad, a veces puede incurrir en esta trampa ideológica de votar a una persona como presidente simplemente pensando que va a ser bueno o buen presidente porque tiene muchas empresas y es millonario y no hacer una ruptura con esa realidad, con un análisis con herramientas sociales y políticas y pensar, pero ¿por qué será millonario? ¿Por qué llegó a tener lo que tiene? ¿No? ¿Habrá hecho determinados negocios? ¿Gobernará de una manera o de otra? Es para pensarlo, sobre todo para seguir discutiendo, pero les explico un poquito una posible lectura de las reflexiones epistemológicas sobre la psicología académica y a dónde puede devenir o en qué puede terminar siendo una lectura de la psicología de la conciencia con una concepción de sujeto y la de la psicología del conductismo, ¿sí? Y lo mismo aplicado a los consumos problemáticos o a la delincuencia o a las conductas delictivas. Esto es un tema muy, pero muy, muy actual, pero no me quiero ir porque se nos va a hacer la hora. Voy a pasar al texto de Yago Franco. Si alguien quiere hacer alguna pregunta antes, no pasamos enseguida al texto de Yago Franco, sino que le damos lugar a alguna pregunta. Bueno, no veo tampoco nada en el chat. Escucho un silencio que me asusta un poco. No sé si fue todo muy claro o tan confuso que no tienen ni cómo hacer una pregunta o ya lo sabían. Seguramente no son cosas nuevas, ¿eh? Pero bueno, yo trato de mezclarlas con los conceptos de la materia para que los conceptos tengan otro gustito a la hora de estudiarlos. Bueno, creo que de Yago Franco, del texto Toda subjetividad se desvanece en el aire, tuvimos devoluciones por audio, creo que funcionó ese recurso, más de una devolución en varios casos, que es lo que yo buscaba, un ida y vuelta, y creo que se lucieron con esos trabajos, ¿sí? Mis intervenciones fue, bueno, mirá, te quedó afuera tal concepto, sobre todo el de Ibris y el de tragedia, en muchos trabajos o producciones estaba presente, pero no estaba explícito en la consigna. Entonces hubo personas que lo tomaron y hablaron de Ibris como, como la transgresión de los límites que el autor ejemplifica con el capitalismo, el ejercicio de poder ilimitado, que también se puede aplicar a un gobierno, y cómo eso puede devenir esa negación de la castración en el psicoanálisis, negación de la muerte, puede devenir en un desenlace trágico. Y el autor lo explicaba con el mito de Fausto, Ulises de Joyce. Y, y bueno, yo les pedía que también lo viéramos con los cortos que mandaron, o los poemas, o las palabras, o las citas, y se vio muy claro, ¿sí? Y la idea de la democracia más ligada a la tragedia, y cómo pensar, contemplar la finitud,
permite organizar una distribución o redistribución del poder que sea un poco más equitativa. Y en muchos trabajos leí una crítica que daba una vueltita más a este asunto, como para que no se queden con la idea de que, bueno, toda democracia es anticapitalista, porque no lo es, porque el capitalismo también logra hacer de la democracia un recurso funcional. Entonces, para eso hay alternativas de movimientos colectivos instituyentes que instituyen nuevas normas a través de sus prácticas y de generar autonomía y promover subjetividades alternativas a la impuesta por el sistema capitalista, que propone una naturalización o identificación muy espontánea del ideal de consumo ilimitado, con eso la juventud eterna, y así la naturaleza se pone trágica y nos muestra un incendio en Australia, y nos muestra un incendio del Amazonas, y nos muestra lo que puede producir una pandemia en estos tiempos de apertura de fronteras en Europa, de comercio abierto, y cómo eso hace que se desparrame el virus por todos lados, y cuando volvemos a estar encerrados, la naturaleza vuelve a respirar un poco. ¿Mm? Eh, Creo que en este tema, por ejemplo, una pregunta puede ser rastrear dónde, identifique y rastree dónde el autor propone la idea o articula la idea de tiempo y subjetividad, o de ibris, o de tragedia, y que ustedes identifiquen en el texto, copien, peguen, digan de qué página es, texto, capítulo, o en este caso es un artículo de Yago Franco, y no mucho más que eso, y ya lo tienen recontra trabajado. Creo que ahí el tema les interesa mucho, por lo que veo tienen mucho que aportar y que a mí por lo menos enseñarme, y también nos vamos acercando en el proceso, y es importante que estemos más cerca, como ahora, un poco, por lo que viene después, ¿sí? Que son textos y temas re interesantes y re útiles para pensar la realidad y su profesión, pero que son un poquito más abstractos. Por eso garantizamos con el control de lectura que tengan una lectura, que hayan recorrido el texto, los textos, para que con esa base podamos seguir sumando en lo que viene en esta segunda parte del cuatrimestre que arranca después del 15 de mayo. Donde vamos a incluir sexualidad y grupos, va a ser muy interesante. Sexualidad desde un punto de vista de dónde poder distinguir un abuso o no, o cómo discriminar una conducta psicopática, con lo cual se van a encontrar, espero que no, pero se van a encontrar muchísimo en la práctica. Hasta acá Yago Franco, hasta acá la unidad 2, ¿sí? Estructura del aparato psíquico, se introduce la subjetividad del capitalismo. Vamos haciéndonos una idea de la subjetividad a través de la vinculación con el capitalismo. Y después viene Freud, viene la clase de Freud, ¿se acuerdan? Acá, en este punto, ya llegamos con la clase subida en Zoom de María Laura, que está en YouTube, que parte de las corrientes de psicología de Braunstein y trabaja Yago Franco y llega a la primera y segunda tópica de Freud, ¿sí? Es un teórico largo para lo que son estas modalidades de habla virtual, súper completo. Y lo mismo el texto que ella escribió para el libro de la cátedra que está subido en el primer teórico, que no me acuerdo el nombre ahora, lo tenía, a ver si lo puedo encontrar. Ese texto que no lo dimos en los prácticos, pero que está en el programa de trabajos prácticos, ese texto es importante que lo puedan leer para lo que son las preguntas de discusión en grupo, de debate, porque les va a dar la articulación que la profesora le da, en los teóricos también, pero en el artículo, a los temas que ya vamos trabajando, los conceptos que ya venimos. Se llama Aspectos de la construcción subjetiva. ¿Se entiende? Entonces, esto ya empieza a tomar unidad 1 y 2. Del texto de Freud de 1912, hasta acá, perdón, antes de pasar al último texto del repaso, hasta acá alguna pregunta, abran el micrófono o ciérrenlo para siempre. Bueno, ya llevamos 1 hora 37, es un montón, se hizo largo el repaso, pero bueno, espero que sirva.
Yo escucho nada más que pajaritos y entiendo que no hay preguntas. Me fijo en el chat y no hay nada escrito, entonces sé que están del otro lado, no me siento solo. Vamos a la unidad 2, ¿sí? Construcción del aparato psíquico, subjetividad. Eh, la clase que vimos está grabada en YouTube, la pueden volver a ver. Tiene mucho preámbulo al principio porque es la primera videollamada, pero después tiene unos últimos 20-30 minutos que va en función del texto y de la guía, que es la guía 4. Básicamente, lo que articula este texto es una aproximación al inconsciente, a cómo lo empieza a definir Freud, con los distintos ejemplos, ¿sí? Desde el ejemplo de la hipnosis como algo artificial, al ejemplo de las enfermedades mentales, en el caso de la histeria, la neurosis, al ejemplo de los actos fallidos en la vida cotidiana, ¿sí? Eh, a los ejemplos de los sueños. No sé si me olvidé alguna forma que tiene él de explicarlo, de ejemplificarlo. Ah, la memoria, era el primero, la memoria. Y por eso no me acordaba. Bueno, lo que articula este texto es una definición de inconsciente que lo quita, lo captura del sentido común y lo fundamenta desde otros conceptos y le da una instrumentación más científica para Brownstein sería de inconsciente que permite explicar como una hipótesis ciertos fenómenos de la vida cotidiana y patológica y de la vida con lo que él dice normal. Y lo importante es retener cuando él empieza a explicar desde el ejemplo de la memoria y pasando al ejemplo de la hipnosis, cómo él describe al inconsciente. Describe, lo digo en negrita y en itálica o cursiva. Es una forma de pensar el inconsciente describiéndolo en representaciones conscientes, preconscientes e inconscientes, ¿sí? Después hace, con este planteo descriptivo del inconsciente, muestra cómo es la dinámica, ¿sí? Ya no es que dice cómo es describiéndolo, ahora dice cómo funciona. Cómo, hablando de dinámica, hablamos de pasaje, de una y de representación de una instancia a otra, ¿sí? De cómo es ese tránsito, de cómo se transforma una representación cuando está en una instancia al pasar a otra. Para eso el ejemplo de la histeria, de los deseos reprimidos, de los actos fallidos y de los sueños. Y cuando habla de los sueños, estamos hablando ya le da un estatuto, porque ya habló de cómo lo describió, explicó su dinámica, y cuando habla de los sueños, es como la frutilla del postre, como la conclusión a la que puede llegar gracias a que está hablando de un sistema inconsciente. ¿Ustedes qué entienden por sistema? Yo por sistema entiendo a un fenómeno que tiene una regularidad a partir de la acción de determinadas leyes constantes, ¿sí? En la clase yo hablaba del tránsito. Se puede hablar del tránsito como un sistema, el sistema del tránsito, que tiene leyes. El contenido varía, los autos, si son bicicletas, carritos, transeúntes, pero hay reglas, ¿sí? Que permiten abstraer al tránsito y pensarlo como un fenómeno. Y en el caso del inconsciente, son las leyes del inconsciente, de las principales, de condensación y desplazamiento. Por eso el autor habla de el inconsciente, ya le da una entidad de él. Es cuando llegamos a ver en esa conclusión que pasó de lo inconsciente como ideas inconscientes del sentido común a el inconsciente como un sistema, después de haber explicado, después de haberlo descrito, haber hablado de su dinámica, su funcionamiento, a partir de instancias y de represión y de resistencia, de cargas que van o no pueden ir de un lugar a otro, y ya habla de un sistema, porque cambia el contenido, los sueños van a funcionar de determinada manera, ya puede explicar que los actos fallidos funcionan de determinada manera, o sea que partió de algo de la realidad, hizo una ruptura epistemológica con esa realidad, creando conceptos que le permitieran fundamentar una hipótesis de funcionamiento y cuando ve el fenómeno lo entiende de una manera más abarcativa y hasta puede intervenir haciendo consultas sobre la salud de las personas, trabajando la salud mental de muchas personas de su época. Entonces, pensar el inconsciente en sentido descriptivo, el inconsciente en sentido dinámico y el inconsciente en sentido sistemático.
pueden ser preguntas de en qué párrafos o fragmentos del texto Freud describe el inconsciente o parte de un aspecto dinámico del inconsciente, o en qué páginas o fragmentos Freud recorta el inconsciente en un sentido sistemático, ¿sí? Eso lo pueden ver en el texto, marcar, dejar marcado en color. ¿Qué más? Algo más del texto de Freud, algo más que no hayamos trabajado en la clase. Victoria, Bianca y Oriana hicieron la guía 4. Impecable, la verdad que pudieron dar cuenta esto también puede entrar en el parcial, de la concepción de eficacia de determinadas ideas inconscientes que se hacen presentes en la conciencia sin que se conozcan los, los nexos que hicieron que se pasara, que esa idea llegara a la conciencia sin ser descubierta o descubierto su móvil inconsciente que quedó en el inconsciente. El concepto de eficacia de ciertas representaciones inconscientes que permanecen inconscientes pero que se hacen evidentes en la conciencia, como los actos fallidos, los sueños, cuando nos despertamos y les recordamos a los sueños, los síntomas neuróticos, los actos de una sugestión poshipnótica, como ejemplos de eficacia inconsciente. Explican muy bien lo que es una representación inconsciente, diferenciándola de aquella que es una representación preconsciente que sí tiene acceso a la conciencia. Como yo les decía, la fecha de nacimiento de una amiga. No la tienen en el momento, pero se ponen a pensar y es una idea asequible que puede acceder a la conciencia. Después de la guía de trabajos prácticos número 4, que recibí estas dos, que no era obligatorio entregarlas, pero yo se las estoy corrigiendo para que les quede como el apunte. ¿Por qué para el autor es eficaz la representación inconsciente? Eso ya lo expliqué. Tercero, describa la siguiente frase: el psicoanálisis se funda en el análisis de los sueños, un poco del sentido sistemático del inconsciente, como permite sistematizar y hablar del inconsciente como una entidad, el inconsciente como un sistema, con conceptos que lo explican. Y bueno, y después cada cual hizo un glosario de las palabras que encontraba en el texto y que no conocía. Hasta acá, el repaso general. Si sigo, me quedo sin voz. Empiezo a toser y se escucha horrible cuando toso con el micrófono al lado. Así que tomo un mate y dejo unos 15 minutos para preguntas, antes de que se nos haga la hora. No puedo creer, tanta gente conectada. Levantó la mano Oriana. ¿Querés decir algo, Oriana? No, va a ser a través de este parcial, control de lectura, va a ser a través de la primera parte del parcial, que es copiar y pegar, esto de rastrear conceptos y algunas preguntas en los textos, y la segunda parte, estas 2 o 3 preguntas para debatir en grupo, que van a tener que tratar de dar cuenta de cómo se apropiaron de algunos lineamientos o ejes que se plantearon en el teórico. Este primer parcial va a ser para la promoción y va a funcionar como aprobado o desaprobado. Si no están todos los conceptos que se rastrean, que se pide que rastreen o que discutan, se les va a volver a pedir que lo hagan, ¿sí? Hasta que lo puedan tener aprobado. Y la segunda instancia para hacer la promoción va a ser un segundo parcial, que todavía tenemos que ir viendo si va a ser también grupal o va a ser individual. ¿Sí? Y en ese segundo parcial no va a ser control de lectura, no va a ser copiar y pegar, sino que van a ser más preguntas de cómo define Freud el aparato psíquico, por ejemplo. O las que sean de promoción, que contemplen al material que la profesora da en los teóricos. ¿Sí? No trabajos prácticos de los teóricos. El material que la profesora da en los teóricos, una pregunta que pueda, por ejemplo,
vincular a la unidad 3 con la unidad 4 de teóricos, ¿sí? No va a ser un parcial complejo, pero sí un poco más que este control de lectura. Y ese sí va a tener nota, ese segundo parcial, para que puedan tener una nota de promoción. Se promociona con 6 la materia, pero eso va a ser ya al final de la cursada, con 3 instancias también, y en las 3 instancias van a tener chances de promocionar con más de 6. Quedamos en eso. Yo me pongo un poco arbitrario en ese sentido, pero por ahí es más operativo. Pero si alguien ya se quiere organizar con alguien, mejor. Pero quienes no, por no conocer a otra persona, no encuentran grupo, me mandan un mensaje y armamos así los grupos. Bueno, no, por favor. Espero que también esa pregunta que hizo Oriana les haya servido al resto, que por ahí tenía alguna pregunta también. Esto que preguntó la compañera, yo lo tenía que haber dicho, me había olvidado, que es importante aclararlo. Bueno, vamos 1 hora 10 de clase grabada en audio. No teníamos mucho audiovisual para trabajar hoy, no tenía cuadros ni nada para que quisiéramos, así que tampoco valía mucho la pena grabarla en video. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, sí, esto se tiene que ver con las representaciones inconscientes eficaces. Cuando una representación inconsciente es eficaz, tiene que ver más que nada con la posibilidad de hacerse presente en la conciencia, pero sin que sea descubierta esa idea. El ejemplo de la sugestión poshipnótica. Un médico hipnotiza a un paciente y en esa hipnosis, que es como una especie de estado de somnolencia, de semidormido, le dice, dentro de 20 minutos, yo ahora te voy a despertar, dentro de 20 minutos te vas a levantar y vas a abrir un paraguas que hay en la sala. Hace así, termina la hipnosis, se despierta la persona, pasan los 20 minutos y sin saber por qué la persona, agarra el paraguas que ve que tiene una persona también en la sala, se lo saca y lo abre. Y siente como desconocimiento con la acción, pero lo hace. ¿Qué es eficaz? ¿Qué recuerda la persona? ¿Recuerda la orden del médico? No. Es eficaz esa idea, esa representación inconsciente que fue introducida en ese estado de somnolencia, que es la hipnosis, es eficaz porque se llevó a cabo en la conciencia, pero se desconoce cómo. Se desconoce la orden del médico. ¿Se entiende ese ejemplo de eficacia de una representación inconsciente? Bueno, después hay otros ejemplos que el autor, para que lo sigas viendo y te quede mejor, que el autor da con la neurosis, con la histeria y con los sueños y con los actos fallidos. Bueno, bárbaro, que vayan haciendo preguntas que por ahí enriquecen la clase o que a mí se me pasaron por alto decirlas. Bueno, vamos llegando un poquito al final. Me estoy acordando de decirles que seguimos con los grupos por correo, me escriben quienes no tienen grupo y vamos armando los grupos así para el parcial. Y el viernes 15 a las 8 de la mañana les va a llegar por correo de la plataforma o lo vamos a subir tipo al blog, perdón, al foro, las consignas del control de lectura. Las van a recibir, se van a poner a hacerlas así en grupo, conectándose por WhatsApp o lo que sea.
y tienen tiempo hasta las 11 de esa misma mañana, son 3 horas, para volver a enviarlas por correo o subirlas. Y después a la siguiente clase, que yo igual yo se los recuerdo por mensaje, porque si no es mucha información, vamos a ver la segunda tópica de Freud, esa famosa tópica que habla de yo, ello y super yo, con un texto. Y vamos a hacerlo así en formato videoconferencia, pero voy a intentar que sea más dinámico y que ande mejor la plataforma desde la cual nos vayamos a comunicar. ¿Algo más? Sí, sí. No, no, rindan esta comisión y esos trabajos que no tenían corregidos, mándenmelos, por favor, porque esto no va a demorar mucho en así en certificarse. Vamos trabajando, pues si no nos vamos a perder. Mejor rindan en este horario, con estos temas, con este repaso, con la última clase también de Freud, y nos organizamos así. Aparte ya tienen grupo, por lo que me contaste o me contó tu compañera en el mensaje, así que bueno, seguimos así. Bueno, espero que les vaya bien en lo que es el fin de semana, que vayan teniendo los textos marcados para que no sea tan largo el parcial, control de lectura, que vayan rápido a las preguntas de debatir en grupo. Esto de marcar, tener los textos marcados ya es una excusa como para tener una lectura, y con esa excusa tienen más tela para cortar, más tela para discutir en grupo, para fundamentar sus ideas. Repasen los trabajos prácticos que ya entregaron y fueron corregidos también. Y nada más. Lo que hablamos hoy es lo que va a entrar en el control de lectura, más lo que puedan repasar con la profe titular. Bueno, me despido acá, ¿sí? Eh, Les mando saludos, que les vaya bien, hasta luego. Cualquier duda que tengan en la semana me escriben, ¿sí? No hay problema, no duden en consultar. Espero que les haya servido la clase.